Hola, hola, buenos días, buen domingo, ¿cómo están? ¿Cuántos somos en este momento? Vamos a ver. Mm, Bien, vamos a esperar un poquito a que se junten más personas. Están dando las 10 exactamente, vamos a esperarnos un poquito más. Mientras tanto, pues platicamos. Es bien interesante este tema de ver cómo hoy en día las personas se están interesando por hacer cambios dentro de sí mismos. Yo me acuerdo en la época, no sé, en los ochentas y todavía un poquito más atrás, es que la verdad se hablaba bien poco del tema de ser feliz o del tema de cambiar interiormente. Se hablaba muy poco de eso. Se le dejaba esa responsabilidad a las religiones, a las instituciones que se hacían cargo de eso, pero nadie tomaba muy en cuenta el desarrollo personal. Y de repente entró con todo. Y ahora estamos ya aquí, cada día más conectados y tratando de hacernos mejores personas. Muy bien, vamos a dar un poquito más de tiempo para que entren más personas. Mientras tanto, acomódate, tráete tu vasito de agua, lo que necesites, porque hoy vamos a tener una charla un poquito más larga, va a ser de 1 hora. Y la verdad es que está bien interesante. Vamos a hablar de las creencias en la mente, lo que te está gobernando todo el día. Pero bien, vamos a dar un poquito más de tiempo. Muy bien. Ok. Vamos a esperar un poquito más, que se junten más personas. Y mientras tanto podemos estar aquí tranquilitos haciendo pausa. Saber hacer pausas. Saber estar atentos sin necesidad de movernos de un lado a otro. Muy bien. Quédate ahí, haciendo absolutamente nada antes de empezar la plática. Ese hacer nada es una cultura nueva, el saber hacer nada, ¿sabes? El saber estar sin movimiento en la mente, sin querer de inmediato cambiar de actividad. Quédate un momentito ahí. Y así damos oportunidad de que se vayan integrando más personas y mientras tanto te quedas en paz, sin querer moverte ni ir a ningún lugar. Quédate un momentito ahí, en paz, haciendo una pausa. Como este es un tema muy importante porque la vida es una interpretación y lo hacemos desde nuestras creencias. Y como es un tema tan importante, tan valioso, quisiera dejar un poquito más de tiempo para que se integren más personas y luego no vaya a ser que entren ya tarde y no entiendan absolutamente nada. Entonces vamos a dar un momentito más, por lo menos que lleguemos a ser 20 personas en la sala y luego ya iniciamos, ¿de acuerdo? Esperamos un poquito más. Mientras tanto, relájate, pon atención a tu mente, cómo quiere moverse, cómo quiere llevarte a otra actitud. Quédate ahí, haciendo una pausa. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de las creencias. Insisto mucho en que la vida es una interpretación. Mi vida y tu vida y la vida del vecino es totalmente diferente, aunque aparentemente, como ocupamos un espacio similar, una cultura, estamos atrapados dentro de una cultura
y dentro de un sistema diríamos que la vida es la misma para todos, pero no es así, la vida es una interpretación. Y por eso es que el tema de las creencias ha cobrado tanta importancia. Por todos lados se está hablando del tema de las creencias y empezamos, tal vez por primera vez, esta generación es la que se empieza a preguntar, ¿en qué creo? Fíjate, no ya desde que alguien me diga qué es lo que tengo que creer, sino que ahora el ser humano empieza a sentirse más integrado con sí mismo y se empieza a dar cuenta que la interpretación de sí mismo influye mucho en la vida. Por lo tanto, las creencias que tú tienes, son las que de alguna manera van a ir construyendo tu realidad. Aquí el caso es que muchas de nuestras creencias las vivimos en automático y además son creencias que ya no son funcionales, son creencias que vienen en tu linaje, vienen ocupando tu mente desde tu abuelo, tu bisabuelo, tatarabuelo y mucho más atrás. Es increíble que a veces se sostengan creencias actualmente que no pueden ser absolutamente funcionales en este momento de la vida. Entonces aquí es donde yo me empiezo a preguntar, si tú tienes la capacidad de crear una vida mucho más plena, ¿por qué no lo haces? Y probablemente es por falta de conocimiento y un poquito de falta de aplicarte a hacer las cosas. Para generar cambios en el exterior, tienes que generar cambios en tu interior. Porque mira, una vez que una idea se ha apoderado de tu cerebro, resulta bien difícil erradicarla. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos muy bien cuenta qué es lo que se ha apoderado de nosotros en nuestro cerebro para empezar a ser mucho más conscientes y eliminar aquellas creencias que ya no son funcionales. Muchas de tus creencias van a ser la identidad con tu grupo, van a hacer que tú te sientas que formas parte de ese grupo, que formas parte de esa sociedad, que formas parte de esa nación. La verdad es que la mayoría de las creencias que te identifican con algo exterior son las que te llevan a tener conflicto. Las guerras se inician por eso. En el momento en que mi verdad choca con la verdad de mi vecino, ahí se inicia una guerra. En el momento en que la verdad de una nación choca con la verdad de otra, ahí se inicia una guerra. En el momento en que en un grupo alguien empieza a pensar diferente y a dejar de ser fiel a ciertas creencias del grupo, a él se le ve como una amenaza. Eso lo he vivido, eso yo me he dado cuenta que así sucede. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, porque la vida es individual. Sabes, llegaste a esta vida solo, te irás de esta vida solo. La vida es una experiencia individual. Por lo tanto, debes de ser fiel a ti mismo. ¿Y cuál sería el sentido de la vida? Primero que nada, vivirla. Y segundo, tomar conciencia de que la estás viviendo y luego decidir generar los cambios que tú creas que sean convenientes para hacerte más libre, para tener realmente libertad emocional. Muchas de tus creencias te quitan libertad, te hacen un ser emocionalmente dependiente y dependiente a veces de creencias que alguien más puso ahí. Te recuerdo que hemos hablado mucho del personaje. El personaje yo lo identifico con el ego. Algún día eras un bebé recién nacido sin creencias. Es que no tenías ni una sola creencia, simplemente estabas existiendo, estabas percibiendo, estabas viviendo el momento. Poquito a poco se fueron formando en ti creencias. ¿Por qué? Porque papá, mamá y tu medio determinaron que tú deberías de pensar de una forma determinada. Sembraron en ti ciertas semillas que van a crecer y el día de mañana te van a llevar a actuar de determinada manera. ¿Por qué? Porque para el grupo es conveniente que así sea. Pero hoy estás llamado a cuestionar tus creencias. Algún día alguien dijo, el mundo no es plano, y hoy todos creemos que es redondo. Hoy por la ciencia podríamos confirmarlo. Pero ¿cuántas de nuestras creencias y cuántas de las cosas que se han vuelto paradigmas aceptados muchas veces han estado basados en simplemente el que cuando alguien dice algo y alguien más lo repite y alguien más lo repite y alguien más lo repite, acaba haciéndose verdad,
aunque sea totalmente falso. ¿Cuántas mentiras puede haber en tu mente? ¿Cuántas mentiras puede haber a nivel cerebral, aquí guardaditas, como redes neuronales, que están sosteniendo un comportamiento en tu vida y que te pueden hacer infeliz? ¿Cuántas veces te has visto discutiendo con una persona y sosteniendo una idea cuando esa idea a lo mejor es falsa? Ni siquiera te pertenece. Vamos a ver. Vamos a nombrar algunas creencias y vamos a ver qué tanto te identificas con esas creencias. Tengo que ser bueno. Esa creencia de que tengo que ser bueno, yo diría, ¿tienes que ser bueno? ¿No sería mejor ser completo? A veces crecemos en un medio en donde te dicen, el ser bueno consiste en esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Y entonces nos regimos por los criterios que alguna vez puso el abuelo, el bisabuelo o el grupo determinado de nuestro linaje, y hoy en día estamos cumpliendo con eso y eso no nos hace ser felices. Como decía Jung, hay que ser completos. Antes de ser buenos hay que ser completos. Porque el ser bueno corresponde a ideas que alguien más puede tener. Esa es una creencia, tengo que ser bueno. Tengo que ser exitoso. Esa es otra creencia. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para el otro? ¿Qué significa el éxito para tu grupo? Y el éxito para tu sociedad. ¿Qué significa el éxito para el sistema? Y luego entonces yo tengo que ser exitoso. ¿En función de qué? A lo mejor el éxito, el mayor éxito que se puede tener es vivir en paz. Entonces, una creencia muy arraigada es tengo que ser exitoso. Tengo que ser una mujer productiva. Es increíble porque esto está en la mayoría de las mujeres hoy en día y yo no diría que sea algo ni bueno ni malo, simplemente está ahí. Y sin embargo el rol más importante de la mujer, que es que sus hijos de alguna manera tengan libertad emocional, ¿sí? Que crezcan siendo libres emocionalmente, eso se está perdiendo en muchos casos porque por la necesidad de cumplir con una idea que fue sembrada hoy en la mujer actual, el que tengo que ser productiva. Ya sabes, como muy el tipo de mujer que sale y que da y que se rompe ahí el todo para lograr obtener más y más y más. Y no lo critico, simplemente lo cuestiono. Digo, ¿qué tanto te hace feliz ser de esa manera? Es una creencia también, solamente obsérvala. Más es mejor. Esta es una creencia que está arraigadísima en nuestra mente. Siempre creemos que si tenemos más, que si nos vemos más jóvenes, o si nos vemos más seguros, o si nos vemos más, siempre más, acumular más. No siempre más es mejor. A veces el menos te hace más fuerte. A veces el permanecer en silencio te hace más presente. ¿Me explico? Si has tenido ese más es mejor, cuestiónatelo. Siempre tengo que ganar. No es cierto. En la pérdida se gana mucho. Por experiencia propia te lo digo. A veces la vida te pone en situaciones donde verdaderamente eres el perdedor. Verdaderamente ante tu grupo social y todo lo que quieras alrededor de ti, acabas siendo desde esa mirada el perdedor. Y el paso del tiempo te confirma que esa actitud de reposo, de paciencia, de estar presente y de no actuar para ganar y para arrebatar, te dio una postura mucho más firme. Muchas veces se gana más perdiendo. No siempre ganar es lo mejor. Escucha esta me gusta mucho porque está relacionada con el dinero, algo que nos interesa mucho a todos nosotros. Yo escuché muchas veces decir por ahí el cochino dinero. El cochino dinero, el dinero es sucio, el dinero hace que la gente se pelee, el dinero rompe la familia. Sí, claro, el dinero no hace nada de eso, el dinero es solamente una energía. Pero imagínate que lo estás recibiendo en tu mente, lo tomas, lo haces tuyo y el día de mañana estás peleado con el dinero. Tienes que cuestionar tus creencias. Otra, por ejemplo, el dinero lo puede todo. Mentira, no es cierto. Sobran personas que vienen aquí a sesiones y que créeme que pueden tener una postura económica excelente y vienen
tristes, y vienen desolados, y vienen en depresión, y vienen mal. Por lo tanto, el dinero no lo es todo, solo es una creencia. Si tú vas detrás del dinero pensando que lo es todo, el día que lo tengas, si no tienes paz, te vas a frustrar y puede ser que caigas en una depresión. ¿Por qué? Porque lograste obtener lo que creías que era lo más importante y de repente no lo es. Te estás dando cuenta de cuántas creencias hay dentro de ti y no te permiten vivir en paz. Te vuelves un dependiente emocional de ellas y un buen día te ves viviendo muy mal, solo porque tus creencias te están afectando. La vida en sí te ama, la vida en sí no es mala. La vida es un desafío, cierto, pero es muy interesante. Si te quitas de tantas creencias, podrás empezar a vivirla con más plenitud. Necesito más dinero para, por ejemplo, para ser feliz, para ser reconocido, para poder hacer tal y cual cosa. ¿Sabes una cosa? A veces el momento presente, tal como es, con ciertas carencias, digo entre comillas, es lo ideal para nosotros. Cuando algo te está faltando, te está dando el gusto y la satisfacción de apreciarlo, simplemente porque no lo tienes. Y esa necesidad de llenarte de eso de inmediato y de tener que adquirirlo como de lugar, es enfermizo. Esa creencia de que cuando yo tenga esto, cuando tenga más dinero para hacerme de esto o del otro, o por ejemplo, si tengo más dinero, entonces seré más atractivo, podré tener una pareja, me tomarán más en cuenta, es falso. También es una creencia que no funciona. El día que llegas a tener ese nivel, te darás cuenta que es falso. Pero ¿qué vas a hacer mientras tanto? Libérate mejor de la creencia, porque se te puede ir una vida completa para obtener eso, y cuando obtengas eso te darás cuenta que no era lo que te iba a llenar, que ya estabas lleno en sí. Por lo tanto, cuestiona tus creencias. 2. Encontrar mi media naranja. O sea, tengo que encontrar mi media naranja para completarme. O sea que tú eres una media naranja que anda por ahí saltando en la vida. Es muy chistoso. O sea, son creencias que nos metieron, que nos hicieron creer que la soledad es mala. Fíjate, cuando tú pones en este WhatsApp soledad, sale una carita con muchísimas lágrimas así. Entonces dices, el concepto a nivel general es que estar solo es malo. Falso. Esa es una creencia solamente. Y entonces yo soy una media naranja y hasta si tengo la suerte de encontrarme la otra media naranja, entonces ya seré una naranja completa. Y entonces a esa media naranja le pongo todo mi peso de la felicidad y de la completud. Eso no puede ser. No podemos vivir pensando que somos una media naranja tratando de encontrar a otro. Y otra, juntos hasta que la muerte nos separe. A ver, yo entiendo que puedes tener ciertas creencias ligadas a una decisión de pertenecer a una religión determinada, etc. Ok, puedo entender que tú lo has decidido y que tú puedes decir yo estoy parado en esa forma de ser porque lo he decidido. Ok, eso es muy aceptable. Pero ¿cuántas de tus creencias las estás tomando en automático? Como pudiera ser esta. Juntos hasta que la muerte nos separe. Oye, ¿y si juntos resulta que no nos separamos nunca? ¿Ok? Pero nos morimos antes, psicológicamente, emocionalmente. ¿Qué tal si nos vemos como una pareja siempre juntos? Porque así lo acordamos. Pero parecemos dos muertos en vida. Ya no reflejamos amor, ya no reflejamos entusiasmo, ya andamos por ahí como un par de zombies unidos porque así lo acordamos. Es que a lo mejor ni siquiera lo acordaste tú, es que fue acordado por alguien más hace 2000 años. ¿Me explico? A lo mejor corresponde a creencias de los romanos, no lo sé. Tienes que cuestionarte eso que está rigiendo tu vida. Porque de ahí viene el sufrimiento, ¿sabes? De ahí, de las creencias que estás siguiendo. Esta es muy importante, fíjate. No debo soltar el control. Me llega muchísima gente aquí con sufrimiento muy profundo. ¿Por qué?
porque tienen mucho miedo a soltar el control. Esa sensación de que si yo suelto el control, se me va a ir esto, se me va a ir aquello, los hijos ya no me van a hablar, voy a perder, no es verdad. Se gana mucho soltando el control. Lo primero que ganas soltando el control es que te relajas y dices, va, me pongo en manos de algo superior. Y eso superior puede ser la misma vida, que es sabia. Suelta el control. Si crees que siempre tienes que sostener el control, es solo una idea, solo una creencia. Un día intenta soltar el control y vemos qué sucede. Yo lo pienso como esta manera, ¿no? Veo muchas personas que van aquí al cerro que está detrás de mi casa, el Zapoteco, y llevan al perro con una correa así cortita y digo, oye, ¿y si lo soltaras? A lo mejor te das cuenta que se aleja unos cuantos metros, pero siempre permanece cerca de ti. Eso mismo puede suceder con situaciones, con personas que amas, con tus hijos. Suelta el control. A ti no te corresponde controlarlo todo. ¿De acuerdo? Otra creencia importantísima que nos afecta, tengo que ser aceptado. Sabemos, porque está estudiado, que hay cerca de aproximadamente un 30% dentro de todo el grupo que está alrededor de nosotros, a los que no le vamos a caer bien. Por default, a ellos no les vamos a caer. Es un porcentaje. Y en casos puede ser mayor, ¿ok? Ahora imagínate que estás luchando siempre por ser aceptado por ese 30% que jamás te va a aceptar. Qué difícil. ¿Te das cuenta cómo el ser humano vive eternamente queriendo ser aceptado? La verdad es que vivimos en un mundo de mentiras, mentiras que han sido implantadas en nuestra mente. El liberarse de esas mentiras se inicia cuando te empiezas a ser consciente. Y ojo, yo no te estoy diciendo que nos liberemos de las creencias. Este que está frente a ti tiene creencias. Este que está frente a ti tiene una necesidad de aceptación. ¿Por qué? Pues porque lo necesita. El Maestro Jesús necesitaba ser aceptado. Tal vez no él como lo que era, sino como el personaje que vivía dando un mensaje, como el personaje que tenía que ser escuchado. Digamos, mi personaje, el personaje de un gran maestro, tu personaje necesita pertenecer, cierto. Necesita ser escuchado, necesita ser atendido, también necesita ser amado, cierto, como el personaje que eres. Dentro de ti hay algo que te vive, que no está casado con tus creencias, que no está casado con tu personaje. Nos tenemos que volver más hacia el ser que nos está viviendo. Desde ahí, fíjate, creer en cosas más funcionales, ir cambiando las creencias más limitantes, las que no nos dejan vivir en paz, por creencias más abiertas, más inclusivas, más amorosas con nosotros mismos. ¿Me entiendes? ¿Me explico bien? El tema de las creencias es muy importante porque ya nos estamos dando cuenta que la vida es nuestra interpretación. Por lo tanto, si la vida es mi interpretación, debería de ser un campo agradable, bonito, fluido. ¿Por qué la vida se vuelve una batalla? Por tus creencias. Ahora, ¿por qué las creencias están aquí? Primero, porque alguien más las puso ahí, primero. Y segundo, porque a través de ellas estás buscando identidad y aceptación. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? No vamos a rechazar la identidad y la aceptación, pero vamos a ir modificando nuestras creencias para modificar este personaje y que este personaje ya no sea una línea recta en donde solamente me interesa que determinado grupo me acepte o solamente me interesa estar identificado con esto. El resto están equivocados. Falso. Como te dije hace un rato, cuando mi verdad choca con la verdad de mi vecino, ahí se inicia la guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suelta el control. Suelta estas creencias tan enfermizas que a veces tenemos. Pero, es verdad, cuando una creencia se arraiga en el cerebro, como una red neuronal arraigada ahí, es bien difícil de erradicar. Pero hoy al final vamos a platicar de cómo sacar las creencias. Mientras tanto, vamos a seguir platicando. Bien,
Te voy a contar algo, es una historia real. Esta historia nos va a dar una clara imagen de lo que es una creencia y cómo puede afectarnos. Fíjate que tengo una amiga queridísima que sus abuelos eran alemanes y me contó una historia que me fascinó. Pon mucha atención. Resulta que por ahí de los años 30, su abuela, que ya vivía en México, fue a Alemania, estuvo un tiempo ahí y en su viaje de regreso en barco, que duraba aproximadamente un mes o mes y unos cuantos días, en ese viaje de regreso, ella tenía como 19 añitos, conoce al capitán del barco y resulta que el capitán del barco le encanta y el capitán del barco se vuelve loco por ella y tienen en ese mes y pico, una historia increíble de pasión, de amor, llámale como quieras. Total, llega al final del viaje y el capitán del barco le dice, querida mía, yo no puedo continuar contigo porque estoy casado. Entonces esta mujer se le rompe el corazón, regresa a su casa en México y ahí se queda, superando la pena. Pero resulta que se siguen escribiendo. Y esas cartas son las que descubren esta historia, porque la abuela nunca lo contó porque sucedió algo bien grave con esto. Esta historia es descubierta cuando las nietas, cuando muere la abuela, descubren que tenía una cantidad de cartas ahí, las empiezan a leer y ven que había estado enamorada siempre del capitán. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, pues resulta que eran finales de los años 30 y en un momento dado al capitán lo toman preso. ¿Por qué? Porque iba a iniciar la Segunda Guerra Mundial y como era un marino, pues lo apresaron. Entonces el capitán de hecho quería ir a buscarla. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de terminar su matrimonio para ir por ella a México. Pero como lo toman preso, pues no, esto no fue posible. En ese ínter, ella conoce a un alemán en México, se casa con él, forma una familia, tiene a su primera hija, y antes de tener a la segunda hija, en ese ínter, un día, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, tocan a la puerta, va a abrir el marido y de repente se topa con un señor ahí parado que viene a preguntar por ella. Esa casa era la casa de sus papás, ahí ella vivía. Ya los papás habían muerto, por lo tanto el capitán del barco sabía exactamente dónde encontrarla. Entonces fue maravilloso porque él llega y ya está todo hecho. Ella ya no puede tener una vida con él, pero él había ya terminado su matrimonio y siguiendo el amor que lo movía, fue a buscarla. Hubo algo, no sabemos bien porque en las cartas eso no se pone, hubo algo en donde pues obviamente el capitán se tuvo que ir por piernas, probablemente el abuelo le dijo te me vas, pero así, ¿no? Pero aquí viene lo importante, fíjate muy bien, el abuelo, sí, cuando se entera de esta situación, verdaderamente ahí termina su matrimonio, no lo termina físicamente, siguen siempre juntos, pero emocionalmente lo termina. O sea, se sabe que de ahí en adelante lo que era una pareja que funcionaba muy bien, se vuelven totalmente infuncionales. Discusiones todo el tiempo, un odio en él muy profundo y hasta el final de sus vidas, me dice mi amiga que los recuerda discutiendo. ¿Qué sucedió? Fíjate, las creencias. No fue tanto el acto de que ella, antes de haber contraído matrimonio con él, haya tenido relaciones con otro hombre. No es tanto el acto, sino es la idea de que yo como hombre, ¿cómo es posible que me haya casado con una mujer que me traicionó? Pero además es increíble porque dices, o sea, la mujer no tenía la libertad de tener relaciones antes del matrimonio. El hombre probablemente sí. Pero cuando este hombre se entera, queda ofendidísimo el resto de la vida. Y ese matrimonio continúa, sí, hasta el final, pero nunca más vuelve a haber
una relación bonita. Ahí hay una creencia que es, yo no puedo permitir esto. Ella debió habérmelo dicho. Y seguramente si se lo hubiera dicho, no se hubiera casado con ella. ¿Estamos de acuerdo? Te puedes dar cuenta lo que es una creencia, cómo nos puede afectar, cómo puede llegar a dominar a un ser humano y hacerle la vida fatal, imposible. Y no solo eso, toma en cuenta que quedó como un secreto de familia. O sea que las hijas, de alguna manera, tendrán que superar eso, lo que ellos no pudieron superar, la falta de entendimiento y de amor y de aceptación. Se repetiría en sus hijas y probablemente se esté repitiendo en las nietas. De hecho, ya en una plática más en corto, pues yo me di cuenta que ese linaje está afectado por ese secreto familiar que estuvo generado por una creencia. Bien, te invito a que analices cuáles son las creencias en tu linaje y cómo te han afectado y cuántas de ellas hoy sigues sosteniendo. Mira, no vamos a cambiar la mente humana aquí y mucho menos en una hora y mucho menos me corresponde a mí hacerlo. Pero mi propuesta es, trata de ir eliminando las creencias que te das cuenta que ya no son funcionales y haz todo lo posible por empezar a meter creencias, redes neuronales, esas son las creencias, que sean mucho más funcionales, que te hagan una persona más libre. Fíjate, no estoy hablando de que seas más bueno o más buena, no hablamos de eso, que seas más completo. Una persona completa es esa persona que está bien consigo misma, que se ama y puede amar a los demás. Cuando tú ves una creencia que puede destruir un matrimonio y que puede pasar a través de las generaciones y puede seguir destruyendo, es una raíz súper bien sembrada en el cerebro. A nivel neuronal hay una red que se le va pasando a los hijos y de los hijos a los nietos y así puede venir por generaciones. Descubre, por favor, cuáles son las creencias que más te están afectando. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos muy bien, tenemos 30 minutitos todavía y relajaditos todos. Acuérdate que hay que hacer pausas, no hay que correr. Vamos bien, que te vaya cayendo el 20 de lo que estamos hablando. Muy bien. Tu forma de ver el mundo está condicionado por tus creencias. Seré feliz cuando alguien me ame. Seré feliz cuando tenga más dinero. Seré feliz cuando yo pueda controlar tal o cual situación. Tu forma de ver la vida está condicionado por tus creencias. La vida va a ser mejor o peor, fluida o tensa, dependiendo de tus creencias. Así es. Los juicios vienen de las creencias, fíjate, pero no solo los juicios hacia los demás. Porque sí, claro, nos pasamos haciendo juicios sobre los demás. Es que mi amiga no debería hacer esto. Es que además lo chistoso es que cuando hablamos de las creencias, no creas que estamos hablando de cosas lejanas a tu vida diaria. Estamos hablando de lo más simple. Estamos hablando de que te topas al vecino y estás pensando que el vecino no debería de hacer lo que hace porque hace más ruido de lo normal. Bueno, pues a lo mejor el vecino tiene derecho a hacer lo que hace porque está ahí en su espacio y yo estoy aquí en el mío y esta creencia me afecta y me hace daño. Entonces tenemos creencias con los vecinos, con las amigas o los amigos, con el socio, con el patrón. Tenemos creencias constantes donde nos limita el bienestar. ¿Qué sucedería si tus creencias fueran mucho más inclusivas, mucho más empáticas y amorosas? No ganaría tu vecino, ni ganarían tus hermanos, ni ganarías tú. Ahora, aquí hay un punto importante, ahora que menciono el tema hermanos y familia. Fíjate, es interesante, es algo que yo viví en mi experiencia y que te sirva escucharlo porque por ahí algún clic vas a hacer. Cuando tú creces, por ejemplo, escuchando algo, ese algo se vuelve un hábito, una creencia en ti. Yo recuerdo haber escuchado durante mucho tiempo el tema de, es que sus tíos, o sea, los hermanos de mi papá, están mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
Y todo el día, durante 24 horas, durante toda mi infancia y adolescencia y juventud. Entonces, ¿qué sucede? El día de mañana, este grupo de hermanos que están dentro de un círculo que aparentemente todo lo hacemos muy bien y todos nos llevamos muy bien, en un momento dado sales, vas creciendo y te das cuenta que hay una desunión terrible. ¿Por qué hay una desunión terrible? Porque te sembraron la creencia, una creencia de que no puedes llevarte bien si te decían que los tíos estaban mal todo el día, o sea, los hermanos de tu papá. Cuando tú estás viviendo tu vida en familia, te das cuenta que ya no hay unión y no hay buena comunicación y no hay buena identificación con el resto del grupo. ¿Por qué? Porque estás repitiendo lo mismo que escuchaste. La creencia pasó aquí, al subconsciente. ¿Por qué? Porque la estoy viendo todos los días. No es algo que me tengan que escribir, es que lo estoy viviendo, me está permeando. Bien. Los juicios vienen de la resistencia a lo que es, ¿te das cuenta? Normalmente cuando estamos haciendo un juicio sobre nosotros mismos, decimos, debería de haber sido de una manera distinta, en base que a una creencia. Si tú vas a un lugar y quisieras ser el centro de atención de esa fiesta, lo estás haciendo porque tus creencias te dicen que de esa manera vas a ser reconocido. Tal vez no lo necesitas, pero luego entonces, al día siguiente, tu ego, tu personaje, empieza a hacer un análisis del evento y te dice, lo pudiste haber hecho mejor, no lo hiciste suficientemente bien. Y desde ahí viene el sufrimiento. Una vez más, las creencias nos están generando que no fluyamos en la vida, que no nos aceptemos tal como somos. Y esto es interesante porque podríamos decir, bueno, pero entonces no tengo derecho a elegir ser una persona distinta o más destacada o más brillante. Tú tienes derecho a elegir lo que quieras, lo que tú quieras. Pero fíjate muy bien, te puedes plantear metas y objetivos y puedes fluir hacia ellos, o más bien eso puede venir hacia ti por frecuencia, por la frecuencia de seguridad, de confianza, de amor propio que estás generando en ti. Cuando todo es difícil de alcanzar, cuando necesito cumplir con ciertas formas o estructuras que no me quedan, que me aprietan, y ahí me meto a como dé lugar para lograr llegar a ser X o Y persona reconocida o lo que sea, entonces estás haciendo las cosas de la manera incorrecta. La vida no fluye de esa manera. La vida fluye cuando aceptas lo que es. ¿Puedes mantener tus deseos? Sí, porque la verdad es que aquí me perdonarán las interpretaciones que los budistas han hecho sobre lo que Buda dejó escrito, pero dicen que el deseo, hay que matar el deseo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien hay que desapegarse del deseo. Puedes mantener un deseo y puedes alcanzarlo seguramente, o puede eso alcanzarte a ti por frecuencia. Pero en el momento en que tú te apegas al deseo, lo estás haciendo desde creencias que te limitan, y esas creencias que te limitan te van a llevar al sufrimiento siempre, siempre. Entonces, no me opongo a los deseos de alguna manera nos van atando a la vida, y es importante estar atado a la vida porque es lo que hay, porque la vida es hoy, porque vamos a empezar a ser espirituales desde ser humanos, ¿de acuerdo? No busques la espiritualidad en algo extraño ahí arriba, búscala dentro de ti, amándote un poquito más y siendo más flexible desde tus creencias. Todo lo que no te gusta te puede ayudar a descubrir tus creencias, todo lo que no te gusta. Eso es bien interesante, siempre que hay un choque allá afuera, siempre que hay un juicio interno, siempre que alguien viene y nos dice algo, y sientes esa reacción, es porque ahí hay una creencia en el fondo que tienes que observar. Ojo con eso, cada vez que un espejo allá afuera te traiga una información que te hace saltar por dentro, que te prende una emoción, que te hace reactivo, ojo, porque ahí hay una creencia que debes de revisar. Las creencias se ocultan, están tan arraigadas ahí que nos cuesta mucho trabajo verlas. Tenemos que salirnos de nuestro personaje
para poder verlas. No es fácil ver las creencias. Si yo en este momento creo que te estoy hablando sin creencias limitantes, estoy equivocado. Yo tengo creencias limitantes. Trato de descubrirlas en mi día a día. ¿Cómo trato de descubrirlas? Este punto es importante. Trato de descubrirlas desde la observación, una observación consciente de mí. Y te lo paso como un tip. ¿Cómo se inicia la observación consciente? Fíjate, se inicia desde observar tu cuerpo, desde ver cómo te paras, desde ver cómo respiras, desde no perderte cuando vas de aquí al coche y saber que vas ahí caminando y te subes y tomas el volante. Desde ahí, fíjate, desde ahí estás siendo un observador de ti mismo. Cuando ya logras ser un observador de tu propio cuerpo, el paso siguiente es empezar a ser un observador de mi mente. Cuando empiezas a ser un observador de tu mente, vas descubriendo lo incómodo que va surgiendo ahí adentro. Cantidad de cosas incómodas, cantidad de imágenes, de pláticas internas y de situaciones emocionales que van surgiendo allá adentro. Y cada vez que haya algo incómodo, revisa cuál es la creencia detrás de esa incomodidad. Siempre. Y cuando ves una creencia que te limita, algo tienes que hacer. No se lo dejes a que el padrecito me lo corrija, el chamán venga y me haga una limpia, o que me ponga a meditar y de repente ya salió. No, hay que hacer algo más profundo. Hay que empezar a actuar en función de crear una creencia mucho más amplia. Hay que empezar a tomar una postura en la vida que te permita moverte de esto que me está limitando a algo que me va a dar una apertura. Yo no estoy libre de creencias limitantes. Tú tampoco estás libre de creencias limitantes. Cuando hay sufrimiento, el mío, el tuyo y el de todos aquí, está siendo generado por una gran cantidad de mentiras que tenemos en la mente. La mayoría de las veces cuando alguien llega aquí a este consultorio y le pregunto qué es lo que te está haciendo sufrir, hay personas que están tan confundidas que se ponen a llorar y no saben ya ni qué decirte. Entonces les digo, anótalo en un papel. Ponme tu historia en este momento. Quiero saber qué hay en tu mente en este momento. Y me lo escriben. Y a veces sale media cuartilla y lo vamos analizando uno por uno, oración por oración. Y sabes una cosa, y te lo digo de verdad del corazón, en el 99% de los casos, si no es que el 100%, nos damos cuenta que lo que estaba sosteniendo el sufrimiento eran mentiras. Mentiras. Que estaban polarizadas, quiero decir, estaban en un extremo de fatalidad y además eran mentiras. Cuando empezamos a descubrir las mentiras que nos decimos, empezamos a ganar libertad emocional, empezamos a hacernos libres. Tú puedes tener una vida plena y fíjate si estás pensando, bueno, sí, pero necesito más dinero. O bueno, necesitaría tener una amiga aquí que me esté acompañando, o un compañero que me apoye, o un hombre que me haga sentir segura. Esa es una creencia muy fuerte en las mujeres. Es necesario tener un hombre para que yo me sienta segura. A ver, mujeres del siglo XXI, de esta época de tanto movimiento, no se pueden decir eso nunca más. No se pueden decir eso. La mujer es tan inteligente y tan capaz, a veces creo yo que mucho más que el hombre. Entonces, por favor, no se permitan decir eso. No se permitan creer que alguien me tiene que sostener económicamente. A ver, por favor, empieza a cuestionarte. Muévete de donde estás. Sal de las mentiras que te estás diciendo. Bien. ¿Te has visto haciendo cosas que no quieres? ¿Sí? Yo sí. Yo sí, y no hace mucho tiempo me vi en un espacio donde las personas con las que me encontraba, sus formas de hablar, de comunicarse, lo que a ellos les entusiasmaba, para mí era absolutamente intrascendente, no me aportaba nada, y ahí estuve sentado 9 horas escuchando y viendo a personas que para ellos estaba bien, ellos estaban tomando, platicando, y yo no lograba entrar en esa frecuencia porque no era la mía, simplemente respetuosamente estuve ahí, pero llega un momento
en que te das cuenta que o te vas o te mueres. O sea, no podemos seguir haciendo cosas en contra de nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has visto haciendo cosas en contra de ti? ¿Y por qué lo haces? Por creencias, por querer ser bueno, querer ser aceptado, por no verte mal. ¿Lo has hecho? Eso te lo ha motivado una creencia. Otra cosa, ¿has rechazado a alguien por sus creencias? Eso es, ¿cuántas veces hemos rechazado a alguien? Pues porque resulta que le va a los azules y yo le voy a los rojos. Y entonces los azules son malos y los rojos son los buenos. Y luego rechazo a esta persona porque tiene tal religión y yo tengo esta otra. O rechazo a esta persona porque sus tendencias políticas son distintas a las mías. A ver, tienes que fluir un poquito más con la vida. No puedes vivir en conflicto todo el tiempo. Tú puedes elegir en un momento dado si vas a un lugar o no vas a un lugar. A veces decir no, que no está en nuestra cultura. El mexicano no sabe decir no, ¿eh? Nos pasamos diciendo a todo, va, sí. No, a veces hay que saber decir que no, pero saber decir que no con respeto. No por decir el sí, te metes a un medio y un espacio que no es el tuyo y tu creencia choca con la del otro y entonces ahí se hace la guerra. Mejor saber decir, este no es mi espacio y no me presento ahí. Y luego la apertura de tu creencia te puede permitir en un momento dado que si tienes que convivir con alguien más, lo haces desde el respeto absoluto. Pero sigue una vez más, y esa es la invitación, cuestionando tus creencias. Por ahí alguien dijo, nosotros creamos nuestros demonios. Y eso es cierto, no solo creamos nuestros demonios, sino que muchas veces nuestro personaje es un demonio. Nuestro personaje nos hace más daño a nosotros mismos que incluso al entorno. O nos importa tan poco el entorno, pero sin embargo nosotros con este personaje vivimos tan mal. Alguna vez escuchando a Eckhart Tolle, si sabes quién es Eckhart Tolle, el del poder de la hora, decía algo que me gustó mucho. Dice, llegó un punto en el que yo me di cuenta que no podía seguir viviendo más con este que yo era. No podía seguir viviendo más con este que yo era. A ver, ¿en cuántas ocasiones te has maltratado a ti mismo? ¿Te has sentido mal contigo mismo, contigo, porque no eres lo que tú quieres ser? Porque ese que eres es totalmente infuncional. ¿De dónde viene eso? Una vez más, viene de tus creencias. Muchas de tus creencias limitan tu vida diaria. Fíjate, aquí hay algo que me suena también interesante. A veces no solo son nuestras creencias, sino que son las creencias de otros puestas en nuestra propia mente. Ya a veces no solo soy fiel a las creencias que vienen en mi linaje y que me dicen que la vida tiene que ser de esta manera. Hoy en día, y lo estoy viendo cada día más, se están implantando creencias en la mente de las personas y se están sembrando desde el miedo. Es muy fácil dominar a una persona cuando tiene miedo. Es muy fácil implantarle una creencia. Somos seres humanos. La parte del ser es inmortal. Es a la que te pido que vayas entrando más, que es muy fácil porque lo hemos hecho ya en muchas otras pláticas con técnicas muy específicas. Pero la parte humana sabemos que tiene fecha de caducidad. Este cuerpo algún día se va, llámale como sea, a morir, a transformar en una energía distinta, como sea. Pero este personaje que está aquí no va a estar para siempre. Y eso lo sabemos. Y cuando alguien denota y hace que ese pensamiento de la muerte está aquí, siempre presente todos los días, y cada pasito que doy día a día me acerca más a ella, cuando alguien te lo trae al presente y te dice que te puedes morir, ahí justo que te empieza a meter el miedo, te siembran cualquier idea, la que sea. Y de verdad es increíble ver cómo las personas pueden
tomar cualquier mentira y hacerla suya, hacerle una creencia interna y ser fiel a eso, si tan solo les metes suficiente miedo. Eso es terrible. Mucho ojo, porque a veces ya ni son tus creencias, son las creencias que el medio, el sistema, los que manejan todo esto, quieren meter en tu mente. Entonces, una vez más, te invito a que estés consciente de qué te dice tu mente constantemente. Cuando reacciones mal, cuando tengas miedo, cuando te sientas inseguro, cuando te sientas emocionalmente atrapado en algo, revisa qué creencia está sosteniendo eso. Punto. El ejercicio es observar las creencias. Muy bien, esto es interesante también, fíjate, en realidad, ¿qué es una creencia? A nivel científico sería que este campo neuronal que tenemos aquí adentro con más de 60 billones de neuronas funciona electromagnéticamente. Un pensamiento no es más que un destello electromagnético que se comunica por la sinapsis entre neurona y neurona. Ese pensamiento crea una red que puede ser así o puede ser así, pero es algo que ha sido generado electromagnéticamente aquí adentro. Hay pensamientos que son obsesivos, repetitivos. Hay pensamientos que guían nuestra vida, las creencias. ¿Qué está sucediendo aquí en el cerebro? Bueno, lo que ha sucedido en el cerebro es que hay una red neuronal que se repite con mucha fuerza y con mucha emoción, con mucha más energía que las demás, y eso es una creencia que no estás dispuesta a cambiar. ¿Por qué? Porque la has visto repetidas veces en tu linaje. Tu mamá lo hizo igual, tu abuela lo hizo muy parecido. Cuando llegan personas aquí al consultorio, yo les pregunto, a ver, eso que me estás diciendo, que te está pasando hoy, ¿le pasó también a tu abuela? Por ejemplo, esa necesidad de encontrar siempre hombres que te maltraten o que no, o que te hagan sentir inferior, etcétera, ¿se repitió en tu mamá o en tu abuela? Y siempre surge, sí, claro, sí, a mi mamá le pasaba tal cosa, y a mi abuela tal, y a mi bisabuela tal. Se repite mucho, por ejemplo, en esa tendencia a ser machistas, o por ejemplo, en el caso de los hombres, o en el caso en que la mujer está dominando al grupo familiar, y entonces de repente esa necesidad de controlarlo todo, desde aquí las que mandamos somos las mujeres. Y entonces a quienes se buscan, a hombres que no les responden, que no son buenos proveedores, que parece que no ni pichan ni cachan. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues muy fácil, es que mi mamá era muy fuerte, claro, y mi abuela era la que construyó este gran imperio, y mi bisabuela, y entonces te das cuenta que hay un linaje constante en donde la mujer tiene que controlar. ¿Cuál es la creencia ahí? Nosotras podemos solas. Pero eso sí, necesitamos junto un alcahuete que nos sirva de muy poco solamente para reforzar que nosotros somos las más fregonas. Esa es una creencia también. Y esa es una creencia que te va a estorbar toda la vida. Y que el día que te vayas de este cuerpo físico te va a estorbar más. Porque las creencias se van con esa parte. Fíjate, en el hinduismo hay un concepto que no existe en Occidente que se llama los samskaras. Los samskaras son como esas tendencias que se van a quedar grabadas en esa memoria espiritual que te va a acompañar en un renacimiento. Si es que tú crees en la reencarnación o a donde vayas, no importa. Eso te va a acompañar. Esos asuntos no resueltos de la manera correcta, que se siguen repitiendo como tendencias, vienen desde generaciones atrás y se siguen repitiendo. Y seguimos siendo fieles al clan por creencias. Mira, te digo una cosa, libérate de tu clan, libérate de tus creencias. Y no te estoy diciendo que rompas con tu familia, para nada. Solo te estoy diciendo que tengas un criterio propio.
Una de las grandes males de esta humanidad actual es la carencia de pensamiento profundo. Lo veo todo el tiempo y hasta de repente alguien me dice, oye, ya podrías dejar de bajarle a tu rollo y ver las cosas como son y no sé, y el árbol es árbol, ¿no? Ya, bájale. Me acuerdo de una amiga que me lo dice y me da mucha risa. Y ok, está bien, pero ¿sabes una cosa? Hay una carencia enorme de pensamiento profundo y como no hay pensamiento profundo, no nos vemos, no nos analizamos, no descubrimos nuestros límites. ¿Por qué? Porque venimos a esta vida de vacaciones y luego, como no entendemos nada, nos la pasamos fatal, porque sufrimos, porque no somos emocionalmente independientes. Así que el pensamiento profundo te va a llevar a liberarte de creencias que te hacen daño y a ser libre emocionalmente. Por lo tanto, te invito a que iniciemos desde un pensamiento profundo, de un análisis personal, no del juicio que hace el ego, sino desde el mirarte con ganas de entender, punto, y de aceptarte. El entendimiento va generando los cambios, poquito a poco. La conciencia transforma. Aquí, por ejemplo, hay algo que me gusta porque escribí aquí, abre el campo de tus posibilidades y toma conocimiento de ti misma. Fíjate, cuando empiezas a observarte, te digo, no desde el ego que te juzga y que te castiga y que dices todo lo hiciste mal, sino simplemente empiezas a observarte, a tomar conciencia de tus comportamientos. Cuando empiezas a observarte, abres el campo de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque al observarte vas a ver que hay cosas que no funcionan bien en ti. Y entonces internamente siempre hay una opción mejor que eso. Cuando surge esa opción mejor que eso, el campo cuántico, que no es más que el Padre que te ama, la divinidad abundante que tenemos en torno a nosotros, te va a ofrecer esa posibilidad. Pero para llegar a esa posibilidad, o más bien para que esa posibilidad llegue a ti, tú tienes que vibrar igual que esa posibilidad. Te lo voy a poner como un ejemplo. Mujeres. No es que todos los hombres son infieles y son abusivos y son machistas y son bla, bla, bla. Digo, a mí no me da la cabeza para todo lo que se les puede ocurrir a ustedes, pero imagínate, todo eso, ¿sí? Muy bien. Entonces un buen día te observas y descubres que hay creencias en ti que te están haciendo ver que todos los hombres son de esa manera. Son creencias. En el momento en que tú te descubres cómplice con esa realidad que te incomoda, en ese momento la conciencia empieza a generar una realidad en torno a ti que te va a mostrar que también hay hombres que no son así y que pueden ser buenos compañeros y que pueden ser parejas excelentes, ¿de acuerdo? Cuando se abre la posibilidad en la mente, el campo ya creó ahí a esa persona que tú quisieras tener a tu lado, ya está. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo atraigo a ese hombre a mi vida? Mujeres, ¿cómo atraen a ese hombre a mi vida? Si nunca lo he visto, si no está en mi realidad, tienes que vibrar a la frecuencia de esa realidad. Si tú estás queriendo un hombre que te ame, primero te tienes que amar tú. Si tú estás queriendo un hombre que sea compasivo, tienes que ser compasiva contigo. Apapacharte, darte esa oportunidad de, ok, hoy no lo hice muy bien, pero mañana lo voy haciendo mejor. ¿Sí? Si tú quieres un hombre que sea un buen compañero, tienes que ser buena compañera contigo. Darte tus buenos momentos, amarte, quererte, respetarte, darte valor como eres. Solamente va a llegar a ti por vibración aquello que es importante y que es diferente a lo que vienes repitiendo una y otra vez. Primero lo tienes que observar y luego lo tienes que vibrar. Si no lo vibras, no va a llegar a ti. ¿De acuerdo? Bien, voy a ir cerrando ya porque se nos viene, hay muchísima información, pero fíjense, todo esto se me quedó de información. A lo mejor luego hacemos una segunda parte, pero quiero ir cerrando para decirles más o menos de qué manera podemos hacer cambios, de qué manera podemos erradicar esas creencias fatales que tenemos.
Muy bien, como lo acabo de decir, pero vamos a resumirlo un poquito mejor. Primero la autoobservación, eso es lo primero. Si yo tomo conciencia de mi realidad interior, si yo tomo conciencia de mis límites interiores, si yo me doy cuenta que mucho de lo que está sucediendo en mi entorno está siendo creado por mí, en ese momento yo dejo de ser una víctima, primero, y me vuelvo un creador de mi realidad. Cuando yo tomo la postura de yo soy el creador, no porque me se lo está diciendo ahorita este señor que está frente a ustedes, no, porque lo estoy experimentando, me estoy dando cuenta que desde esta forma de ver la vida y esta creencia, estoy limitando mi campo a esas personas o a esas situaciones. En el momento en que me doy cuenta, yo me estoy haciendo consciente. Cuando ya me hago consciente, ahí inicia el proceso de cambio, casi de forma natural. Pero ¿qué tendría que hacer? Pasar a la acción. Tienes que tomar ciertas acciones para salirte de esa creencia. Y ojo, a veces las acciones van a separarte de ciertas personas. Claro, sí, porque si estás vibrando en una frecuencia donde se refuerza una creencia que no es buena, te tienes que separar de ahí, claro. Entonces toma en cuenta que las acciones las tienes que hacer tú. No va a venir una hada madrina y va a hacer pling, eso no va a suceder. Lo tienes que hacer tú. Tomas conciencia, cuando tomas conciencia, tomas acciones y cuando tomas acciones, vibras como quieres que suceda allá afuera. Si yo quiero, en el caso de las mujeres, atraer un hombre que sea diferente, empiezo yo a ser diferente conmigo misma. Empiezo a desarrollar esos atributos que quiero ver en él hacia mí misma. Y todavía mejor si los desarrollas hacia los demás. Pero primero tú, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos hablando de un método, ¿te das cuenta? Ese es un método que tienes que seguir. Y luego, y este es como la fórmula fácil, pero fácil digo entre comillas porque siempre hay que poner algo de nosotros. Yo doy una técnica que se llama Psyche. Psyche, la puedes checar ahí en internet. Es una técnica para cambiar las creencias limitantes por creencias expansivas. Y es muy fácil y es muy sencilla. A veces me dicen, oye, es que esto es casi mágico. Bueno, sí es mágico, sí, porque hacemos cambios de la manera más técnica, por así decirlo, bastante científico. No es nada esotérico, es muy científico y lo hacemos rápido, lo hacemos en 15, 20 minutos. Lo que hay que hacer es llegar hasta acá conscientemente y decir, fíjate que mi vida tiene esto y esto y esto y lo quiero cambiar. Por lo tanto, ya pasaste primero por el proceso de hacerte consciente de lo que no está funcionando dentro de ti. Cuando te hagas consciente de eso y si quieres una fórmula un poquito más rápida, pues me llamas, ¿sale? Bien, vamos a cerrar aquí, espero que haya sido útil y sobre todo que te ayude a darte cuenta, que no se quede ahí como una plática interesante y punto. Vamos a ir cerrando acá y te comento algo que ya viene un taller que voy a dar y ojalá puedan entrar todos. Vamos a hablar del amor propio, vamos a hablar del sentido de la vida, vamos a reinventarnos, en pocas palabras, y va a ser 4 módulos, algo muy sencillito, pero bien profundo y bien útil. Te mando un abrazo. Si quieren, vamos a hacer una cosita. Mira, ¿qué tal si damos 2 minutitos? Aquí puedo ver si llega alguna pregunta. ¿Alguien quiere mandar una pregunta? Si mandan una pregunta, va. De una vez damos unos 2 minutitos más, 3 si es necesario, pero vamos a ver si llega algo. En esta ocasión no va a haber meditación porque duró una hora la plática y ya sería mucho, pero vamos a seguir haciendo meditaciones, claro. Bien, pues el tema de las meditaciones, Quetzali, sí lo vamos a seguir.
Y no veo que haya ninguna pregunta. Ojalá todo haya quedado clarísimo. Y eso significa que aquí cerramos. Y les mando un abrazo, bonito domingo. Disfruten y por favor, obsérvense. Cuestionen sus creencias. Chao. Un abrazo.